Enseguida, descansa unos minutos, agafen aire y continúen enseguida. Este traje de etiqueta, ideal para ciertas ocasiones en las que uno debe tener cierto aire de distinción. Veamos el traje de etiqueta cómo es. Acabáramos. Ahora entiendo la etiqueta. Ya saben, cuando vayan a Zara no tienen las etiquetas, se puede hacer un traje. Ese estilo inconfundible. Gracias, magnífico modelo. El siguiente traje lo pueden elegir porque está hecho con mucha clase. No es tan cómodo como el anterior, pero seguro que les va a gustar. Adelante. Es una clase tradicional. Sirve sobre todo de lunes a viernes este traje. Y seguimos con nuestro desfile de modas. Este es muy elegante. Esta noche alguien se lo puede poner. Se usa solo en ocasiones muy especiales. Es un traje de pedrería. Por supuesto, no lo puede llevar cualquiera. Adelante. No es muy fina la pedrería, pero hay cosas que no son mismas. Es un auténtico meteorito. Llegó hace poco de fuera del sistema solar. ¿Y qué haremos con él? Pues un traje. ¿Qué vamos a hacer con él? El modelo tiene un porte increíble. Muy bien, Nico. Y faltaría más. No podemos olvidarnos del tan necesario traje de luces, siempre presente en las fiestas, sobre todo en las navideñas. Adelante el traje de luces. En este caso se le había acabado la batería, pero hay luces. Aquí están las luces, obsérvense. La coreografía perfecta, estilo increíble. Y para celebrar algo por todo lo alto, qué mejor que este deslumbrante traje de fiesta. No falta nada para la fiesta, mantas velas incluida. Obsérvese el tocado. En las carreras de caballos de Ascot se lleva mucho ahora esto. Se lo recomiendo para el año que viene, a todos. Y continuamos. Para otras celebraciones más formales, es de obligación que un caballero lleve ropa de circunstancia. Y nada mejor que para esas celebraciones un impresionante smoking. Fantástico. Lo acaba de sacar del baúl de la
brasier, que está un poquito empolvado, pero es de una calidad inmejorable, pañete de buen inglés. Esto por la noche no sube un poco, lujo extraordinario. Gracias, amigo. Pero si quieren salir y disfrutar de la noche, este es para quitarle el hipo, porque se trata de un auténtico, increíble y magnífico traje de noche. Ahí está, ya me dirán si es de noche o no. Ay, suelo está entrando. Es de noche, ¿verdad? Esas zapatillas a fuego. Impecable. Nos pediremos uno para las maestras para el año que viene. Les ha gustado. Se va a dormir, a despedirnos, vamos, sin hacer ruido. Muy bien, un aplauso para nuestra top model y la mamá de la top model que ha contribuido a hacerlo. Es magnífico. Cuando los hombres salieron de la caverna, los primeros trajes que se hicieron eran así, con piel de animal y después ya con el algodón. Así que esto es la prehistoria de los trajes más perdidos. Y nada mejor que este traje de baño de ultimísima generación. Esto es lo último que ha salido de las pasarelas. Para ir a la playa, nada mejor que un gorro y un albornoz. Es perfecto. Y algo para rascarse. Y a recibir con un fuerte aplauso a todas y todos nuestros top model. Aquí 4 días estarán en Milán, en París o en la pasarela Carrichet, que es esta que tenemos aquí. Y aquí están todos nuestros modelos. Adelante. Y la diseñadora y creadora, María José. María Jo, arriba. Aquí está luciendo todos sus trajes. Tomar nunca porque algunos seguro que os gusta. Segunda mano, clase, elegante, de diario, de dragón, a la playa. Qué porte, qué distinción, qué clase de nuestros alumnos. Muy bien, muchas gracias y seguro que os invitan a partir de ahora. Gracias, María José. Suba usted aquí. ¿Qué la diseñadora? Que suba. Suban. Aquí está nuestra Nina Ricci. Fantástico desfile. Y ahora ya, mientras ellos se cambian,